El mantenimiento autónomo es un concepto proveniente del TPM japonés, que se refiere a cualquier actividad realizada por el departamento de producción o de operaciones y que esté relacionada con una función de mantenimiento, que pretende mantener la planta operando eficiente y estable. Ya en Occidente, este término lo conocemos más como confiabilidad impulsada por el operador. Se constituye el primer frente de prevención y de detección de falla de los equipos. No es posible hablar de un programa de confiabilidad exitoso si operaciones o producción no participa en el cuidado básico de los equipos. Estudios han determinado que entre el 25 y el 40% de las fallas son el resultado directo de la forma en que se operan los equipos. Para crear un programa de confiabilidad impulsado por el operador, se requiere no solamente pedirle a los operadores que vayan e inspeccionen sus equipos. Muchos operadores ni siquiera están capacitados en técnicas básicas de resolución de problemas de mantenimiento. Y ni siquiera entienden la relación de la causa y el efecto entre los síntomas, esas señales que me empieza a mostrar mi equipo, y las consecuencias resultantes de una falla funcional. El trabajo principal del operador es sacar producto. Cuando un equipo empieza a mostrar signos de falla o signos de advertencia de una falla funcional, mientras mantenga la capacidad de trabajar, la idea del operador es seguir trabajando. En la curva PF muchas veces vale la pena revisar que dependiendo del rol de cada persona, va a asumir la falla o la detección de la falla o el síntoma de la falla en un punto diferente. Por ejemplo, una gota de aceite para alguien del área de seguridad industrial es un síntoma de falla, porque puede ocasionarme un accidente de caída de una persona si la gota de aceite está en una zona donde haya paso de personas. Para mantenimiento, la falla puede darse un poco más adelante, cuando el consumo de aceite ya ha excedido los límites y empieza a ser más notorio. Y para el operador, incluso esa gota de aceite, mientras el equipo esté produciendo, para él el equipo está bien. Entonces, la falla realmente de pérdida de aceite para un operador puede ser cuando el equipo no dio más. Ese es un tema que hay que unificar los criterios entre todas las áreas y definir en qué momento se determina la falla. Nuevamente se nos viene a la cabeza la famosa frase de si no está roto, no lo arregles. Entonces, para enfocar un plan de mantenimiento liderado por el operador o impulsado por el operador, hay que empezar a trabajar con ellos primero en una capacitación en términos generales de todo el concepto de confiabilidad y cómo este tipo de fallas funcionales van a afectar a un mediano y largo plazo su proceso productivo. Las recomendaciones para establecer este programa es empezar a definir con ellos cuáles son los criterios que tienen que considerar en las inspecciones, cuáles son los criterios para definirle al operador lo que debe hacer. Las actividades de monitoreo de condición asignadas al operador tienen que estar muy bien definidos, un criterio SMART, inteligente y utilizando el acrónimo de las siglas en inglés. S tiene que ser específico. La tarea tiene que estar muy bien definida y estar relacionada directamente con el modo de falla. No puede ser abierta. Inspecciona el equipo. Sí, ¿qué va a inspeccionar? Él va, mira, lo inspeccionó, está bien o se está moviendo. O sea, tienen que ser unas tareas completamente definidas que le especifique qué debe mirar y cuál es el criterio para definir si el equipo está presentando una falla o no. M, tiene que ser medible. Tiene que ser un criterio idealmente objetivo y no subjetivo. Usar señales visuales o señales medibles a través de instrumentos, que no sea a criterio del operador. Puede que alguien para él un ruido sea normal y para el otro no. En lo posible, que sean variables que se puedan medir y si tienen instrumentos para hacerlo, mucho mejor. Que sea sostenible. A. La inspección debe ser completada durante un recorrido.
porque recordemos, no son especialistas y el principal trabajo de operaciones es sacar producto. Entonces, esa tarea de inspección o de monitoreo de condición tiene que ser una tarea simple y rápida que la pueda hacer en un solo recorrido. R, tiene que ser realista. La tarea de inspección tiene que estar de acuerdo con las capacidades del operador, con las competencias del operador. Si vas a requerir un entrenamiento especializado o herramientas muy especializadas, esas tareas no son para operaciones, son para otro tipo de técnico. Al operador hay que asignarles inspecciones que sean básicas, que no lo saquen de su labor operativa o de producción, pero que pueda aportar a las inspecciones de mantenimiento. Hoy en día existen herramientas de vibraciones, de temperaturas, de ruido, que son muy sencillas para hacer una medición rápida y mandar la primera señal. Y T, que sea a tiempo, que podamos identificar ese modo de falla con un tiempo suficiente, de acuerdo con el concepto que vimos en el intervalo o la curva PF, y que nos permita tomar decisiones y acciones en un lapso de tiempo determinado para evitar la presencia de la falla funcional y sus consecuentes daños colaterales o impactos colaterales a nuestro proceso. Un foco muy importante, insisto, idealmente que sea con instrumentos o herramientas de medición, pero que se apoye mucho en la inspección visual, en la acción visual del operador. Si yo tengo, existe un lápiz para medir vibraciones, él lo va a poner y le va a dar cierta variable. No tiene que ser un especialista, analista en vibraciones, con X certificación, pero ese lápiz te va a mostrar una variación y explicarle al operador cuando pasa de X punto, en ese momento tendrás que dar la alerta. Algo simple. Temperaturas, cuando pase de algún valor, tienes que dar la alerta. Incluso he visto en algunas plantas donde un manómetro o un indicador de temperatura, específicamente el manómetro, por ejemplo, los pintan con colores el fondo, para que no solamente visualice el número que me está indicando, sino si la aguja en determinado momento pasa del color verde a un color amarillo o a un color rojo, me está indicando una señal de alerta, sin necesidad de que tenga que entrar en detalle a mirar cuál es el valor de la presión, sino simplemente a primer golpe de vista con el color, ya él puede determinar si esa variable está entrando en un punto crítico. Igualmente, los planes de mantenimiento basados en el operador eventualmente están acompañados de algunas acciones correctivas que él puede hacer. Nuevamente, no es el foco en este momento tocarlo, pero también hay algún tipo de actividades que el operador puede ajustar. A mí me gusta en este punto hacer mucho el ejemplo de la persona que conduce un vehículo. Pongamos el ejemplo, un taxista. Él es el operador. El taxista, cuando se levanta, las primeras tareas de mantenimiento que hace en su momento para salir a trabajar es medición del aceite, revisión de los niveles de refrigerante, estado de las llantas, de si están inflados a determinada presión. Eso es monitoreo de condición. Y adicionalmente, al ser él el operador diario del equipo, va a encontrar eventualmente el ruido que no tenía ayer, la vibración que no le sentía ayer. Y ese son una de las primeras señales con monitoreo de condición que podemos utilizar y jugar. Ahora no solamente en el caso del taxi, sino en nuestros equipos en la planta. Por último, es conveniente aclarar, las inspecciones que realiza el operador no están destinadas a diagnosticar cuál es la causa raíz de una falla. Está destinada a identificar un síntoma de una máquina con una suficiente anticipación para que el problema se pueda solucionar de forma efectiva, ya sea por un técnico o una persona altamente calificada en ese tipo de mantenimiento. Muchas instalaciones tienen una gran cantidad de equipos, una gran cantidad de activos, y el operador se convierte en un aliado estratégico de la gestión de mantenimiento, porque se convierte en esos ojos, en esos oídos para el primer filtro que nos permite identificar oportunamente los modos de falla, poder optimizar recursos de mantenimiento y enfocar las acciones correctivas donde realmente se necesitan y en el momento oportuno. Insisto, este plan debe estar muy alineado
a los intervalos PF que hayamos determinado para cada una de las variables. Los programas de confiabilidad impulsados por el operador son un elemento esencial de la estrategia general de confiabilidad y, por supuesto, de un programa de monitoreo de condición bien establecido.